Auspicia Mutual Bancaria. Victoria, muy buen día. Está Gastón y Juan Antonio Izaguirre saludándola esta mañana. ¿Cómo está? Buen día. Buen día, ¿cómo están ustedes? Bueno, muy bien, muy bien. Bueno, contentos de que llegue a Concepción del Uruguay. ¿Conoce? Estuve hace muchísimos años, cuando era muy chica, así que creo que hace más de... Bueno, la va a encontrar algo cambiada, le voy a decir. 30 años que no paso por Concepción. Bueno, Vamos a ver bueno. cómo la encuentro. Bueno, Linda, bien, sea bienvenida. Cuéntenos un poquito acerca de su experiencia personal en cuanto al desarrollo de la mujer en política, sobre todo la lucha encarada por el famoso cupo, y bueno, y cuál es la actualidad, en todo caso, que usted observa como mujer de la presencia de la mujer en política. Bueno, yo creo que a lo largo de nuestra historia, obviamente hubo momentos muy importantes de muchísimos avances, y siempre esos avances estuvieron de alguna manera vinculados a la lucha en las calles de las mujeres, desde el comienzo del peronismo, iba tomando la demanda social de aquel momento con las socialistas, impulsando la posibilidad del voto femenino, y luego permitiendo que las primeras mujeres de Argentina ingresaran a las bancas de la mano del peronismo, digo, de aquella que parece muy lejos, y que sobre todo le parece muy lejos a las jóvenes que hacen política y que militan, y que hay que explicarles que hace más de 70 años no votábamos ni éramos elegidas por el voto popular. De aquella foto, bueno, hemos ido avanzando, y bien lo decías vos, una de las principales leyes fue la ley de cupo, que nos permitió obviamente ingresar a las cámaras el 30% de las mujeres, pero eso fue en el retorno de la democracia, cuando obviamente habían pasado años de desigualdad en la integración de las cámaras, tanto de senadores como de diputados a nivel nacional y por supuesto a nivel provincial. O sea, producto de esas desigualdades es que tuvimos que empezar a organizarnos y a que se legislaran leyes que de alguna forma caminaran hacia la igualdad de género. Y la verdad que después también de muchos años de implementarse esa ley del 89 hasta que se sancionó la ley de paridad, el resultado era que esa ley actuaba como un tope, o sea, actuaba en el tope del 30, rondando el 30%, y no veíamos que ese cupo funcionara como el límite inferior, más bien era el límite superior, en donde nos clavaban, como nosotros, en el 30% de mujeres legisladoras. Y bueno, la verdad que fuimos avanzando mucho, y a nivel provincial, en la provincia de Buenos Aires, incluso antes de que se sancionara la ley nacional, logramos la ley de paridad, ¿no? Allá por el 2017. Victoria, y en términos de hoy, donde digamos hay una revolución femenina en marcha, que bueno, por ser contemporáneos uno no puede dimensionarlo, y menos siendo hombre. ¿Cómo vive usted este panorama de jovencito? Yo creo, en principio, déjeme decir algo antes. Sí. Yo creo que los debates por la ley de servicio de comunicación audiovisual fue el gran disparador de la participación juvenil en la política. Eso es una creencia mía, no tiene por qué compartirla, pero marcó al menos ese tiempo histórico en la reaparición de una fuerte presencia juvenil para protagonizar la política. Y en el medio de ella, ya casi como una reivindicación, el tema del debate por el aborto dio otro paso más en la presencia femenina entonces, y uno no logra observar con cierta claridad el fenómeno. ¿Cómo lo observa usted como mujer? Bueno, yo creo que comparto la mirada de que sin lugar a dudas, me animaría a decir que no solo la ley de servicios de comunicación audiovisual, sino la ampliación de derechos fenomenales que hicieron Néstor y Cristina en sus dos mandatos, generó una empatía con la juventud, generó una empatía con la política y por supuesto con las mujeres, que nos sentimos muy reconocidas en esa ampliación de derechos, y caminamos en esos años muy fuerte en acompañar todos esos logros que sentíamos como logros que construían una sociedad más igualitaria. En términos de lo que fueron quizás los últimos años, también es cierto que esta marea verde, primero gestándose desde el grito unánime de Ni Una Menos, en aquella marcha multitudinaria del 2016, ahí también arrancó, me parece, una potencia muy importante, y luego se fueron nutriendo con la del 8M, en nuestra reivindicación de la mujer trabajadora. Creo que han sido un escenario muy proclive a lo que luego se vio como la ola o la marea verde, producto de avanzar en un derecho que lamentablemente
no logramos, que es la interrupción voluntaria del embarazo, que no sea penalizada, y que creo que justamente que sea legal en la Argentina fue, sin lugar a dudas, una causa que permitió eso que se denomina la marea verde. Pero que es una marea verde que abraza, en definitiva, la ampliación de derechos de la mujer en un país que tiene niveles de desigualdad muy importantes y que se han agravado, por supuesto, en este modelo de Mauricio Macri, con estas políticas neoliberales que generan, por supuesto, condiciones muy desfavorables, sobre todo para las mujeres, que somos lamentablemente la cara de la pobreza y que somos lamentablemente la cara del ajuste más brutal, porque cuando vos mirás cómo se deterioró la vida de las familias, es en general, pero en particular, la mujer pierde el trabajo, se expone encima las tareas del cuidado, tanto de las personas con discapacidad como de los adultos mayores, como cambia la estructura enseguida de esa familia. Así que yo creo que, en principio me animo a decir que es un tiempo, siempre regresamos acá en La Plata, yo tenía un eslogan mientras fui precandidata a intendenta en la ciudad que era "es tiempo de mujeres", porque lo creo así. De hecho, fíjate que en esta ciudad de La Plata fuimos a una interna dentro del Frente de Todos, 2 mujeres que llevamos... Es cierto. Claro, yo soy Tuti quien te habla, y que bueno, que era inédito en la ciudad de La Plata que hubiese de un mismo espacio 2 candidatas mujeres que nos llevamos el 30% del electorado de la ciudad. Es más, yo creo que es inédito en el país que 2 mujeres disputen el derecho a representar un partido, no solo el justicialismo, en la misma ciudad, en la misma circunstancia. Sí, por eso decimos que, y la verdad que además mostramos, por supuesto, cuando me tocó perder por un porcentaje muy chiquito, 0,39, por supuesto el acompañamiento a Florencia para que fuera intendenta, entendiendo que la sororidad que tanto declamamos en nuestras marchas es una realidad efectiva que tenemos que tomar cuando nos tocan esas decisiones soberanas de que eligieron a Florencia como candidata, y luego yo acompañé. Es cierto que lamentablemente no nos alcanzó para tener una primera intendenta mujer en la ciudad, pero bueno, se abre el escenario para el 2023 y trabajaremos muy fuerte para que la ciudad tenga por primera vez en la historia una intendenta mujer. Creemos que es tiempo de mujeres, y además queremos de verdad que a la mujer, a partir de esa ley de paridad, que parece como siempre la discusión es, Juan, ¿por qué la mujer necesita leyes para lograr esta igualdad? Es que si no tuviésemos esas leyes en algún punto reparatorias, lo que muestra la historia es que hemos retrocedido en todo caso. Esas leyes, obviamente, en un futuro, ojalá cuando tenga nietas les pueda explicar que no hacen falta leyes que impongan un número, porque hemos logrado la igualdad de género en todos los ámbitos. La verdad que hoy, en el ámbito de la política, como en tantos ámbitos, hacen falta construir estas leyes que obliguen de alguna forma a integrar con igualdad de género las cámaras, los gabinetes, la justicia, las estructuras de los gobiernos municipales, provinciales y nacionales. Se va tendiendo a una legislación que busca justamente que, bueno, cuando haya que elegir cómo conformar, siempre dicen que sea por mérito. Eso está descontado. Nosotros no le sacamos nivel al mérito o a la capacidad de una persona para cumplir un cargo, pero esa pregunta no puede estar asociada solamente cuando ese cargo lo ocupa una mujer. Lo que decimos es, nadie pregunta cuando uno elige un funcionario si es hombre y tiene mérito o llega porque es hombre. Sin embargo, cuando es mujer no dicen que tenga mérito, pero eso está descontado. Sí, pero aparte son cosas que suceden. Tiene que ver con la piel de contacto con el soberano, que es el pueblo. Por último, se me ocurre esta reflexión. Yo no conozco ninguna revolución en paz, salvo 2 o 3, como por ejemplo la que en Argentina dieron Madres de Plaza de Mayo, mujeres. Sí. Y la otra, más juvenil, más llena de esa impronta de sangre caliente, que es precisamente Ni Una Menos, la ley Micaela, que la sufrimos tanto aquí en Concepción del Uruguay. Digo, la muerte de Micaela, digamos, la ley es reparatoria en todo caso. Totalmente. Pero digo, yo creo que ya debería estar fuera de discusión la cuestión de cupos. El tema es, en un territorio de hombres, hacerse un lugar y no causar codazos, digamos, aunque a veces en la política, bueno, usted lo ha sufrido en carne propia, digamos, gente que ha inventado noticias para perjudicarla, para ganar un lugar, pero no para Florencia, sino para Garro, que finalmente terminó triunfante allí en La Plata. Siempre digo que sí.
así lamentablemente se hace política a veces, ¿no? Tristemente. Y bueno, entonces, ¿cómo hace la mujer, digo, en este territorio de hombres para no romper nada y, sin embargo, regalarle a la política una presencia femenina? Bueno, yo creo que al revés, que la política justamente, siempre digo que cuando una es mujer y hace política, lo que tiene que tener muy en claro es que primero no tenemos que soportar nada, y creo que una de las cosas que yo me planteé cuando ingresé a mi banca como concejala fue representar justamente la lucha de muchísimas mujeres que intentan hacer política y luego se corren del camino de la política porque es muy desgastante, porque genera condiciones de mucha discriminación y porque algunos hombres siguen insistiendo con que si quieres hacer política, bancátela, como me han gritado de alguna banca, como diciendo bancate el distrato, bancate la violencia, bancate los agravios, bancate las descalificaciones. Y la verdad que yo en el momento cero planteé en todo caso un mojón en La Plata, que fue, si voy a hacer política y soy mujer, no me pienso bancar nada, como tampoco un hombre se tiene que bancar ninguna de las faltas de respeto y de abuso, en todo caso de poder, en ningún ámbito. Y la verdad que tuve, en el primer año en mi banca, tuve la primera denuncia sobre violencia de género contra el presidente del Consejo Deliberante, que luego a los 6 meses de que la justicia me dictara una cautelar, imagínense que una jueza le tuvo que decir al presidente del Consejo de La Plata que debía comportarse en el ámbito del respeto, cesar inmediatamente el hostigamiento, la persecución y los niveles de violencia para con mi persona, en calidad de mujer, en calidad de concejala, en el ámbito público como privado, incluso escapando la potestad del presidente en el ámbito del Consejo, o sea, la justicia le ordenaba que fuera del Consejo también cesara con los niveles de violencia que habían empezado a gestarse en esta persona para con mi persona solamente en mi condición de mujer y mujer de la oposición. Y la verdad que creo que desde ese punto inicial que fue la primera cautelar que se logró, imagínate que se logró en un contexto donde en la Argentina no teníamos ley de violencia política, sí teníamos una ley marco nacional de violencia de género, pero no estaba tipificado específicamente la violencia política como una de las violencias. Está la violencia laboral, por supuesto, y está la violencia de género. La violencia política en la Argentina no estaba todavía legislada, y en todo caso precursora de este antecedente que luego sirvió también para que la senadora Nancy González del bloque Vicente para la Victoria, que fue impulsora de la ley, lograra la sanción de la modificación de la ley de violencia de género en la incorporación de este capítulo tan importante que nos permite a las mujeres que hacemos política poder denunciar la violencia política cuando ocurre, que es diferente a la violencia de género, porque a mí no me habían pegado o no me habían abusado sexualmente de mí, sino que era un nivel de violencia en el marco de la actividad política que sobrepasaba el límite de lo tolerable y por supuesto debería haber justamente una instancia judicial que le prohíba a esa persona avanzar en esos niveles porque es la escalada que no sabemos dónde termina. Y la verdad que bueno, que fue, para mí fue como algo muy muy importante porque siempre recuerdo que en esas discusiones me planteé en el lugar de si alguien me está mirando y me está mirando una piba de 20 años, el mensaje que le quiero dar es que para hacer política en la Argentina y ser mujer no hay que soportar nada, y que pedimos justamente igualdad de trato, igualdad de leyes que permitan realizar la actividad en el marco de respeto como tiene cualquier persona. Y creo que eso fue, siempre recuerdo que en ese marco en la Argentina había avanzado el equipo de ELA, que es un equipo latinoamericano de justicia y género, haciendo una investigación sobre qué pasaba en la Argentina con los niveles de discriminación política. Y se evidenciaba en este estudio que legisladoras nacionales, tanto senadoras como diputadas, expresaban, todas ellas, en un porcentaje muy alto, haber sufrido, por supuesto, esto que vos comentabas al principio, niveles de operaciones de noticias falsas, vinculadas a su ropa, a su condición de mujer, a su condición, digamos, que estaba casada o estaba divorciada, o era la amante de, o era la hija de, o sea, toda su carrera política habían tenido que convivir con estos niveles de discriminación, donde yo siempre remarco, es muy difícil mirar esos niveles de noticias construidas sobre el hombre con ese tipo de adjetivos descalificativos, ¿no? A nadie se le ocurre decir fulano de tal, que se pone una corbata o se viste de manera ridícula, sin embargo es muy común verlo en las mujeres, y hay una mirada sexista sobre la mujer que hace política muy, muy fuerte, y creo que eso también es un terreno para ir desasnando y para ir construyendo legislación que empieza a poner frenos, ¿no? Desde la construcción, siempre digo, de los medios, que es muy importante el trabajo que se tiene que hacer ahí, sobre todo en esta cuestión quizás donde más nos duele, que es cuando los medios revictimizan a una víctima de violencia.
en el caso de Micaela, y en el caso de tantas mujeres que han sido lamentablemente muertas por esta violencia machista que lleva a asesinarlas, y que luego los medios de comunicación, en lugar de tratarlas como realmente víctimas, se montan sobre eso y empiezan con esta catarata de, en todo caso, de poner en duda toda su vida, ¿no? En términos de ponerlas, la doble victimización, digo yo, que es volver a descartarlas una vez que ya no se pueden defender. Y creo que ese camino también es un camino que la mujer en política tiene que ayudar a deconstruir. En La Plata nos ha pasado, por ejemplo, que ante este presidente del Consejo que fue denunciado, primero por mí, y que eso, fíjate cómo terminó Juan, en una denuncia, en más de una denuncia de mujeres jóvenes que trabajaban con él y que habían sido víctimas de abuso de poder en términos de intento de abuso sexual. Las chicas, una de las chicas que me vino a ver, varias, una que hizo la denuncia judicial, que terminó justamente permitiendo la renuncia de Pons. Me expresaba, Victoria, yo me animé a llamarte porque vi cómo vos te animaste a meterte con el poder de verdad, cómo te animaste a ir a denunciarlo, y eso me animó a mí, a animarme a contar lo que me había pasado. Tenía 22 años, era una joven, era su primer trabajo, me había quedado en el marco, por supuesto, de un abuso muy brutal de parte de quien le pagaba el sueldo y quien lo contrataba. O sea que creo que en definitiva uno no se da cuenta hasta dónde el animarse a no dejar las cosas quietas genera y provoca este tipo de situaciones que hacen que ninguna mujer tenga que soportar nada por hacer política o por tener un trabajo, ¿no? Claro, creo. Bueno, Florencia, te esperamos esta tarde en todo caso, aquí en Concepción del Uruguay, 20 y 30, ¿no? Florencia, dije Victoria. Pero somos todas mujeres. Yo quiero agradecer a Victoria que hizo acá todo el trabajo de la invitación, de Martín, por supuesto, nuestro intendente electo, que vamos a pasar una muy buena jornada y que les agradezco la gentileza de invitarme y de trabajar justamente para poder seguir compartiendo la etapa que viene de la República Argentina de la mano de Alberto y de Cristina y de tantos que hemos peleado para lograr este resultado. Una pregunta más, Julina. ¿Venís con Pepe? No, Pepe se queda hoy porque ¿qué penitencia? Pepe Alvístur, que es mi pareja, mi marido, y que ha hecho tanto también para la comunicación del peronismo y este retorno de... Bueno, yo fui director de la radio pública en momentos que era el secretario de medios. Qué bueno. Y vino a la inauguración del equipo nuevo que se incorporó. Sí, bueno, han hecho una inversión muy grande en esos años y él siempre cuenta de todos esos avances a lo largo y lo ancho de la República Argentina. Así que bueno, te voy a mandar un cariño. Bueno, sí, por supuesto. La próxima le llevo a comer algo para allá. Bueno, claro, por supuesto. Bueno, muchas gracias, Victoria. Muchas gracias y te esperamos 20 y 30 entonces en el Auditorio Celsi. ¿Cómo no? Hasta luego. Victoria Tolosa Paz, 20 y 30 queda dicho, en el Auditorio Celsi. Mujer, Poder y Política es el título de la charla. Bueno, ya está el rodo, le hemos robado algunos minutos, pero sí, yo también quería agradecer a Victoria Bósolo. A ella no le gusta que la nombren, pero quería tener este agradecimiento porque nos ha permitido el contacto, pero además también reconocer el trabajo del Programa Municipal de Formación Permanente en Perspectiva de Género, que recuerdo ha tenido a Alejandra Gil Carbó, a Estela Díaz de la CGT, a Mariana Carvajal, a Luciana Pecker, a Gabriela Borrelli y ahora a Victoria Tolosa Paz. Me parece que es algo que ojalá se pueda continuar en cuestiones de gestión y de trabajo en un futuro, porque forma parte de esa construcción cultural que todos queremos, ¿no? Y sobre todo de la lucha cultural que viene, porque no se puede dejar. Sí es cierto que queremos que no vuelva nunca más esta economía salvaje al país. Tenemos que reconstruirnos culturalmente, porque si no nos pisan. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más que importantes descuentos en medicamentos y perfumería. Al servicio de cada asociado. Galarza 449 42 32 22. Farmacia Social, Mutual Bancaria. Más servicios para cada asociado.